Hola Marcos, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿bien y tú? Aquí, sin novedad. Ya estáis fumando. Claro, uno de mis vicios. Uno de mis vicios. La prueba no se entregaba Chicos, hoy, buenos ¿cierto? días. Vamos a dar unos 2-3 minutos más para que la gente se pueda conectar y empezamos, ¿ya? Ya, perfecto. Imprimí. Bien, hola chicos, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Vamos Hola, a Felipe. comenzar. Hola. Solo recordarles a quienes no hayan hecho los ejercicios del WordPress de la clase anterior, que todavía estamos a la espera. Recuerden que la idea es ir pudiendo evaluar, sobre todo el comportamiento, porque no siempre tienen la posibilidad de acceder de manera más constante a este tipo de plataformas y por tanto es importante ir mirando, sobre todo que cada vez que vayamos realizando trabajos, ¿no? Se van a ir agregando nuevos ítems, nuevos indicadores y siempre aparece uno que otro error que podemos ir detectando y que puede ayudarlos a entender quizá de mejor manera la plataforma. Bien, así que los dejo invitados a quienes no hayan hecho el proceso y que lo puedan realizar para que no se vaya materializando este espacio en el tiempo, ¿bien? Felipe, ¿Sí? hola, consulta, ¿la tarea había que enviarte el link? Sí, la idea es que me puedan enviar el link como para dar una mirada general a lo que hicieron, probando las Ya, cosas que estamos detallando, etc. ¿Ya? ya que lo hice, pero no envié el link, lo voy a enviar al tiro. Déjalo Gracias. enviado. Sí, por suerte estas cositas son re fáciles de mirar, entonces abrir el link, chequear un par de cosas y vamos mirando, ¿bien? Bien chicos, hoy día, como les comentaba en la clase anterior, vamos a continuar con WordPress, ¿bien? Vamos a ir viendo algunos elementos que pueden ser interesantes, ¿cierto? Y vamos a ir repitiendo algunas de las cosas que se fueron, que las fuimos practicando, así que las vamos a ir recordando por si alguien tuviese dudas, etc. Bien, si se acuerdan bien, cada uno de ustedes tiene una URL ahí arriba, que es el nombre que ustedes escogieron.
www.wordpress.com y tienen que hacer un slash, poner wp-admin y vamos a ingresar a este administrador, ¿cierto? De colorcito negro que nos va a permitir tener mayor acceso a mayor cantidad de opciones dentro de el administrador. Traten de siempre ingresar a este porque los otros administradores que son de color azul, o celeste, blanco inclusive, son administradores que no tienen todas las opciones. Entonces, en algún momento cuando empecemos a avanzar y se empiezan a agregar nuevas cosas, van a preguntarse por qué no están las opciones y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Traten de habituarse a entrar de esta manera, cosa de que puedan nunca equivocar el camino, ¿no? Bien, la semana pasada vimos esta opción específica de entradas. Hoy día solamente me interesa retratarles esta de apariencia y temas. Acá van a encontrar distintas plantillas, por decirlo de alguna manera, que ustedes pueden escoger. Hay algunas que son gratuitas, otras que son pagadas. Es simplemente dar a activar o si quieren ver cómo se trata a través de vista previa y pueden ir cambiando. Esto se los comento porque hoy día vamos a empezar a ver algunos elementos de estructura y de diseño y de forma. Y por tanto puede ser que sea necesario que alguno de ustedes tome la decisión de generar algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, en esta parte de apariencia, en temas, pueden encontrar distintas posibilidades de personalización de su blog. Si se fijan, en algunas ocasiones aparece ese botoncito verde que está indicando que es para comprar y no es gratuita. El resto son varias plantillas gratuitas que pueden ir encontrando y que pueden ir seleccionando para su propio sitio. ¿Bien? Una vez que hayan hecho esa selección o que hayan probado, que hayan visto la plantilla que a ustedes más les interese, formalmente tenemos que volver a las entradas, ¿cierto? Y vamos a añadir una nueva. Y hoy día vamos a ir haciendo algunos elementos que tienen que ver con el ejercicio propiamente tal. Porque la semana pasada lo que aprendimos fue a escribir texto, ¿cierto? A colocar vínculos, a ver negritas, a cargar imágenes, a ver videos, ¿cierto? Pero esta semana lo que vamos a ver es cómo vamos a ir visualizando estos elementos que, o cómo tenemos que preocuparnos de que nuestro usuario visualice aquello que está siendo observado, ¿no? Entonces, así igual, tal cual la semana pasada, les voy a pedir que vayan con una noticia cualquiera. Yo abrí esta de cooperativa, ¿cierto? Que puedan copiar el vínculo y que puedan copiar el título. Recuerden que en el título tiene un formato establecido y estándar, por tanto, no hay que hacer mucho más allá. En el que nos tenemos que preocupar, ¿cierto? Es en este cuadrito de texto que pueden encontrar con este botoncito más o con el botoncito más de acá arriba a la izquierda, para aquellos que puedan tener dudas. Nos vamos a ir, ¿cierto?, a nuestro formato y dentro de la pestaña de formato a la sección de clásico, ¿cierto? Y ahí está cargando. Y vamos a apretar esa cajita con T, que es pegar como texto, ¿cierto? Y con eso vamos a evitar que cuando copien el texto, todo esté sin ¿cómo se llama? Sin vínculos o sin absolutamente nada en relación. Bien, y como lo ven, ahí estoy en mi estructura, ¿no? Vamos a ir chequeando algunas cosas y vamos a ir pegando. Por tanto, ya sabemos que nuestro primer ejercicio es que se peguen estructuras en formato con esta letra T. Antes de seguir continuando, quiero saber si alguien va haciéndolo en paralelo o solamente están mirando para también ir acelerando un poco lo que les voy contando o esperando a aquellos que vayan trabajando en paralelo. ¿Hay alguien que esté trabajando en paralelo para esperar? Yo, ¿Sí? Paulina. Súper. Entonces, voy a dar unos 2 minutos para que puedan buscar la noticia, abrir el WordPress y pegar una noticia con la cajita T. ¿Bien?
Lo otro que les quiero pedir, chicos, es si en el chat pueden dejar su nombre, se me olvida de repente para poder dejarlos presentes. Recuerden que la asistencia es nada más nominativa, pero igual la tenemos que registrar. Y les pido que en el chat de este mismo Zoom puedan dejar acá su nombre para poder dejarlos presentes, ¿cierto? En la sesión. Mientras vamos a esperar. Bien, entonces sigamos avanzando. Ya copiamos nuestra nota y la copiamos con esta cajita T de, acuérdense, en formato clásico. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a darle estructura al texto. Bien, de ahora en adelante vamos a estructurar nuestros textos de acuerdo a la composición de párrafos. Bien, así como desde la estructura más básica, lo primero que vamos a saber es que cada párrafo que nosotros vayamos creando en nuestra nota, específicamente van a ser párrafos de 4 a 6 líneas. Bien, esto puede sonar muy a perogrullo, casi de lenguaje 1 en el colegio, pero en términos prácticos, nuestra mente ha sido, para explicarlo más o menos en sencillo, ha sido canalizada en un cierto tipo de formato. Y por tanto nosotros estamos acostumbrados a leer en determinados espacios, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que los usuarios que ven 3 líneas o menos dentro de un párrafo tienden a pensar que ese párrafo no es lo suficientemente atractivo, grande, y por tanto lo dejan de leer. Y aquellos párrafos que superan las 6 líneas, estoy hablando de 7 líneas o más, son párrafos para el lector demasiado grandes, y por tanto piensan que son muy toscos, no los leen concentradamente, o de frente terminan la lectura de manera abrupta. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? Que de ahora en adelante, y para que lo entiendan bien, esta es una forma de lectura que ha sido bastante estudiada y que ya ha sido recontra cerciorada en términos de la recomendación para su vida es que escriban párrafos de 4 a 6 líneas. Para esta clase, así como teníamos los ejercicios de la T y otros elementos más que vamos a ir haciendo, estos elementos, estos párrafos que van a ir construyendo, van a ser párrafos de 4 a 6 líneas, ¿ya? No pueden ser 3, no pueden ser más. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo se llama? Mira, acá tengo 3 líneas, pero está justita. No, eso ya es 3 líneas, ¿se entiende? También no me sirve, ay, me equivoqué. Tampoco sirve que, ¿cómo se llama? Que ustedes vayan y, por ejemplo, agreguen esto, normalmente tengan esta séptima línea y nos dejen con este texto. ¿Ya? O sea, con una sola palabra, dejada como en el tamaño 7. Bien, o como si se dan cuenta que hay 7 líneas, y este último aparatito tiene que ver con la séptima línea, y por tanto cuando se agrega, aunque sea una palabra más, ya se entiende como séptima línea, y para el usuario empieza a ser demasiado largo. Entonces, ¿por qué les explicaba lo de cambiar la posibilidad de personalización de subtexto? Porque va a haber personas que les gusta escribir más y otras personas que les gusta escribir menos. Y este tema no tiene que ver con la cantidad ni la calidad de contenido, sino que tiene que ver específicamente con el formato en que se está entregando este contenido. Recuerden que esta segunda parte del semestre estamos dedicándolo 100% a formato. ¿Bien? Entonces, como estamos dedicándolo a formato, vamos a pensar esto solamente o simplemente en formato. ¿Bien? Por tanto, cada vez que escojamos o creemos un párrafo, vamos a hacerlo a través de 4 a 6 líneas. Bien. Esto también tiene que ver con cuántos párrafos podemos hacer. Bien. ¿Cuántos párrafos podemos hacer en total? Está bien
bien estudiado en términos de la cantidad de tiempo que el usuario se demora. En general estamos hablando que un usuario promedio se demora algo así como entre 1 minuto 20 y 1 minuto 40 en la duración de una nota. Bien, estamos hablando que un buen SEO habla de que el tiempo de permanencia de un usuario es de alrededor de 1 minuto 40. Bien, y de ahí en adelante. Hablamos de un mal SEO cuando tiene menos de 1 minuto 40, y evidentemente hablamos de un SEO atroz cuando es bajo 1 minuto. Ahora, formalmente, los usuarios tienden a no leer noticias más allá del cuarto párrafo. Bien, por tanto, cada vez que construyamos una nota, un artículo, etcétera, vamos a construirlo de 4 párrafos. Ustedes me preguntarán, oye, pero ¿qué pasa con los reportajes o con estas notas que son? Sí, tienen formatos especiales, pero los vamos a ir viendo adelante. Ahora siéntanse como que están en el primer día de periodismo y que estamos aprendiendo por primera vez a escribir un artículo, y por tanto, lo único que me interesa es que ustedes hoy día sepan que para este ramo y para este periodo de clase, en este ejercicio que estamos viendo ahora, vamos a escribir párrafos de 4 a 6 líneas y un total de 4 párrafos. Lo último que le quiero explicar antes de pasar, si es que alguien tiene dudas, es que esto, y esto sí que hay que tenerlo sumamente claro, esto no se mide acá, en lo que estaban viendo en mi compartir de pantalla, porque este es su editor, ¿ya? Esto no es lo que ve el usuario. Por tanto, aquí pueden decir 4 líneas, pero en su página web pueden ser 6. ¿Se entiende? Entonces, lo que importa es que ustedes hagan clic acá en este botoncito de vista previa, vayan a previsualizar su pestaña, y dependiendo del diseño que ustedes elijan, se den cuenta si efectivamente están cumpliendo o no. Si se dan cuenta, aquello que pasaban a ser 4 líneas y con lo cual cumplía en mi editor, en el diseño, es decir, en lo que ve el usuario, solamente son 2. Y por tanto yo estoy incumpliendo aquello que les estoy exigiendo a ustedes. Por tanto, ustedes deben amoldar esto de tal manera de que den las 4 a 6 líneas. Vamos a arreglar esto, ¿cierto? Vamos a verlo nuevamente y vamos a ver si me carga. Y ahora sí, si se dan cuenta, ya tengo las 4 líneas. Y por primera vez tengo un párrafo en términos de estructura bien creado. Por tanto, a aquellos quienes estén haciendo el ejercicio en paralelo, les pido que hagan 4 párrafos de 4 a 6 líneas. En paralelo lo voy a ir haciendo yo para que no tengan dudas de cómo debería quedar mostrado. De todas maneras, no sé si hay alguien que da duda con lo que hemos estado conversando inicialmente. Felipe, ¿Sí? que a mí me queda la duda de que, por ejemplo, si para publicarlo en una página web son 4 líneas un párrafo, pero si tú lo ves después en un celular, se ven 4 líneas, se ven más, ¿o no? Sí, pero lo importante de esto, por ejemplo, Tenemos acá que lo voy a guiar- pasar a responsive. Si se acuerdan, podíamos verlo en distintos formatos. ¿Ya? Entonces, formalmente lo que está estudiado es la cantidad de tiempo de lectura que tiene el usuario en términos de la resistencia que aguanta. Ahora, formalmente, si tú estás sabiendo que vas a publicar también contenido, que tu contenido específicamente es a través de móvil o de tablet, yo te recomendaría siempre tratar de pegarte en 4 párrafos, o sea, en 4 líneas, perdón. Porque Pero del evidentemente móvil. cuando se empiezan a hacer muy largos los textos, la gente deja de leer. Ahora, eso también está estudiado en lo que les comento, que es un estudio que actualiza todos los años de Google, que se lo entrega a la gente que está suscrita en estos terminales que habíamos conversado, estas certificaciones. Lo interesante de esto es que nos muestra cómo va cambiando la permanencia de lectura de los usuarios. Y en general, la permanencia de lectura del usuario no ha cambiado en los últimos 10 años. Por tanto, lo que mide Google es la cantidad de texto que visualmente uno se asombra o no se asombra, y después de cuando lee ese texto, cuánto llega a durar. Y por tanto, si el usuario no se asusta, que es la primera instancia de estas 4 a 6 líneas, después va a ver cuánto va a durar, y eso tiene que ver con la cantidad de texto que tú escribiste. Ahora, evidentemente en móvil yo les trataría o les invitaría también a escribir, claro, muy pegadito a las 4 líneas para que no vaya a haber ese problema. Ya, pero nos tenemos que guiar en las 4 líneas de computadora, en el fondo. Sí, esa es mi sugerencia. O sea, para esta clase sí, vamos a hacerlo específicamente para computador. Lo que pasa es que lo otro, lo segundo que tú preguntas, como insisto, estos son recomendaciones para su vida diaria, ¿ya? Pero evidentemente no son una norma rígida o estricta. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, ojalá lo puedan hacer así, porque les va a ir mejor, o al menos van a tener mejores resultados.
Después, evidentemente, va a depender de cada sitio, de cada usuario, y eso va moldando el cómo se va estructurando cada nota. ¿Mm? Ya, gracias. Bien, chicos, si lo hacen correctamente y si se fijan bien, acá tenemos 4 párrafos de 4 a 6 líneas. Es decir, así nos debería quedar en términos de ejercicio. Bien, voy a dar unos 2 minutos para que ellos que lo están haciendo en paralelo lo puedan ir chequeando. No se preocupen hoy en día por lo que están escribiendo, si el texto tiene o no coherencia. Lo que me interesa simplemente es que cumplan con el formato. Oye, Felipe, Dime. te puedo hacer una pregunta, pero que a lo mejor te voy a enojar, pero es que me confundo un poco ¿qué es el WordPress en el fondo? Es como la plataforma que es donde tú creas tu página web y tú vas publicando en tu página web. No, y no me voy a enojar, Alejandro. No tendría por qué. No. A ver, dentro de los sitios, o sea, dentro de un sitio web, Ujú. voy a hablar de la prehistoria, por decirlo como. Antiguamente existía un programa que tenía este logo, que era de Adobe, del antiguo Adobe, que se llamaba Adobe Dreamweaver. ¿Bien? Ya. Y de hecho hasta el día de hoy existe. Cuando surgió todo Internet, lo que existía eran lo que se conocía como códigos, ¿cierto? Y cada vez que creábamos nuestro computador, lo que existía eran códigos, como este que están viendo en pantalla. ¿Bien? Posteriormente, cuando fue evolucionando Internet, también evolucionaron la cantidad de personas que estaban dentro de, o que utilizaban Internet y que querían publicar contenido. Evidentemente, hacer que alguien escribiera todos estos elementos se hacía complejo, ¿cierto? Porque no todos tenían o el nivel de entendimiento o el nivel de conocimientos para poder ir publicando páginas web o sitios con estos formatos tan complejos, ¿cierto? Entonces, a un grupo de programadores, sobre todo ingenieros comerciales, ingenieros informáticos, sobre todo, empezaron a crear programas que el más famoso de la antigua época era este programa de Adobe Dreamweaver. ¿Y qué eran? Programas que ayudaban de manera sencilla a ir programando, ¿bien? Antiguamente cuando tú creabas una página web, bueno, y hasta el día de hoy, las páginas web privadas funcionan con formatos como este, ¿bien? Ahora, evidentemente utilizar Dreamweaver era tan difícil para las personas como utilizar el Adobe Audition o el Adobe Premiere, o sea que necesitabas a alguien que te fuera explicando, desarrollando, y no todos tenían las mismas capacidades. Cuando estos programas empezaron a ser de todas maneras complejos y se enseñaron a nivel de institutos o universidades, lo que terminó pasando es que se crearon unos elementos que se llamaron CMS, Country Management System o Sistema Gestor de Contenidos. ¿Qué son los CMS o los Country Management System o Sistema Gestor de Contenidos? Son plataformas que son aún más amigables que permiten tener un sitio web. ¿Bien? Eso es WordPress, un CMS, el CMS más importante del mundo en la actualidad, porque converge el 90% de las páginas web que hay en el mundo actualmente, o están basadas en su programación, y que permite que cualquier usuario como nosotros pueda publicar su sitio sin tener mayores conocimientos de programación. ¿Se entiende un poco lo que es el WordPress? Sí, sí. Sí, algo ahora me queda un poquito más claro. Entonces, lo que hace WordPress en rigor es que si tú, por ejemplo, eligieras, no sé, comprar tu nick, ¿me entendí? O sea, por ejemplo, poner alejandrapalma.cl Ujú. y elegir un diseño cualquiera, incluso pagado, tú puedes tener tu página web directamente publicada y abierta para todo el mundo. Igual que estas páginas que son gratuitas. O sea, esta página tú se la compartes a tu amigo, a tu amiga, a un sobrino, qué sé yo, y va a poder acceder a ella. Todos podemos ver las páginas web que ustedes están publicando. ¿Mm? Las que hemos publicado ahora. Sí.
Ujú, son abiertas al mundo. ujú. Ya. Gracias. Ujú. Bien, entonces ya tenemos nuestra nota de 4 párrafos. El siguiente punto que les voy a comentar es que estos informes que nos hablan de la cantidad de extensión que están dispuestos a leer o no los usuarios, también nos hablan que los usuarios son usuarios que se conocen tradicionalmente como usuarios escaneadores. ¿Qué es un usuario escaneador? Son usuarios que no les interesa leer llamativamente el texto, es decir, leer todo el párrafo, sino que van como saltando de palabra en palabra rápidamente para leer más rápido. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez, no sé, o tuvieron un control de actualidad, o quisieron leer rápido el diario, se fueron al título, leyeron una palabra, se fueron a otro lado, y así leyeron muy rápidamente el texto. Bueno, a ese tipo de usuarios se les conoce como usuarios escaneadores, estos que van escaneando el texto pero que formalmente no lo leen de manera completa. Bien, en ese sentido, estos usuarios escaneadores, hay dos caminos para tratar de, comillas, dominarlos. Bien, un camino que es el erróneo, que normalmente es dejar todo esto vacío. Bien, y otro camino es sobreabusar de elementos que llamen la atención de su usuario escaneador. Bien, se ha llegado como a un consenso de que por párrafo, insisto que esto va a ser nuevamente una obligación para esta clase, y una recomendación para su vida diaria, es que ustedes creen, al menos, y de ahora en adelante los vamos a llamar así, 2 llamados por párrafo. ¿Qué son los llamados? ¿Son negritas o son hipervínculos? Bien. ¿Eso qué significa? Que yo por párrafo debiese tener 2 llamados. Es decir, ahí tengo una negrita y ahí tengo otra negrita. Bien. Entonces, la idea es que cuando el usuario lea esto, va a leer rápidamente Juan Gabriel sufriendo por el coronavirus. ¿Se entiende? Y así va a ir hablando. Se supone que cuando uno hace la elección de las palabras que va a destacar, debiesen tener una coherencia, ¿no? Juan Gabriel, por ejemplo, y deberíamos tener hombre muy parecido al Divo de Juárez. Bien, aquí voy a quitar mi otro llamado, porque aquí tendríamos 3 llamados. Bien, y como ya les comenté, solamente debiésemos tender a tener 2. ¿Cuánto texto deberíamos seleccionar? Ojalá no más grande que esto. O sea, menos de una línea, ojalá una frase. Si yo selecciono todo esto como un llamado, eso no es un llamado, eso es hacer una negrita gigante. Bien, los llamados son, piénsenlo ustedes, para personas que quieren leer rápido, ¿no? Y por tanto, en 2 o 3 palabras ir llamando o leyendo rápidamente la noticia que ustedes van a construir. Cuando yo construyo un llamado, por tanto, debiese tener una segunda lectura que se conoce, después lo vamos a ir viendo más en calidad. Por ahora lo que me interesa es que tengan conciencia de que cada vez que yo creo un párrafo, debiese agregar al menos 2 llamados, bien, que pueden ser 2 negritas, ¿cierto? O pueden ser, por ejemplo, 2 hipervínculos. Recuerden que al momento de crear un hipervínculo hago clic en este insertar, editar enlace, hago clic en la redondela, escribo todo el sitio y por obligación, de acuerdo a esta clase, tengo que apretar clic en abrir enlace en una pestaña nueva. Bien, por tanto ahí tengo uno, aquí ingreso otro, ¿cierto? Hago aquí, ya tengo seleccionada mi abrir enlace en pestaña nueva y lo ingreso. Ahí tengo 2, también puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, puedo poner acá este en negrita y este de acá lo voy a poner en hipervínculo, ¿no? Y me voy a ir acá nuevamente, ¿cierto? Y voy a hacer el enlace. Por tanto, así voy construyendo en total los llamados que voy. La idea de por qué se le llaman llamados a este tipo de ejercicio, porque lo que hace es llamar la atención, es decir, que el texto no sea plano, sino que yo me destaque algo y por tanto me voy por inconsciencia, voy inmediatamente a ese texto que me está llamando la atención. Bien,
Por tanto, ahí ustedes pueden elegir cómo lo quieran hacer, pueden ser 2 negritas, 2 hipervínculos, o pueden ser una negrita y un hipervínculo. Ustedes elijan formalmente cómo lo desean hacer, pero en total nos debería quedar en 2 llamados en total por nota, debiésemos tener un total de 8 llamados. Si se dan cuenta, ahí tengo yo ya cargado mis 8 llamados en total y hasta el momento voy construyendo correctamente mi sitio web, bien, mi nota. Bien, no sé si a alguien le queda duda sobre lo que estaba conversando recién. Bien, vamos a esperar 2 minutos para los quienes lo están haciendo en paralelo. Y seguimos avanzando. Profe, ¿cómo uno lo hace para que una noticia quede como destacada en la página? ¿Cómo destacar? Como, por ejemplo, siempre hay categorías en las páginas, por lo que yo me he fijado. Entonces, ¿qué posibilidad hay como de que quede más arriba que donde está la categoría? Es que eso va a depender de cómo configuraste la página web, porque Ah, ya. las páginas web están estructuradas como en secciones, por decirlo de alguna manera. Y va a depender de cada página web. Por ejemplo, hay páginas web que tienen rotativos, por decirte, estas fotos que van rotando, otras que tienen pequeñas secciones, etcétera. Y cada una de esas secciones tiene algún nombre o tiene alguna estructura. Entonces, cuando tú vas a publicar el sitio, en este sector de acá, documentos acá, te aparecen las categorías que tú vas creando o específicamente y tú vas seleccionando dónde quieres que se publique el sitio o esa nota que estás publicando. Entonces eso es directamente con la configuración de la página. Ah, ya, profe. Ya, perfecto. Y si no te carga donde tú estás cargando tu nota, es que algo mal está configurado. Bien, entonces ya sabemos que tenemos 4 párrafos de 4 a 6 líneas, ¿cierto? Y ahora nos vamos a tener que preocupar de los archivos multimedia. Bien, en total, por un tema de espacio, generalmente se habla de que uno debiese agregar entre 1 o 2 archivos multimedia. Para nuestra nota o nuestro día a día, siempre vamos a adquirir 2 archivos multimedia. Bien, siempre vamos a ir haciendo 2 archivos multimedia. Fíjense acá que lo que hicimos inicialmente fue unir estos 4 párrafos en un mismo bloque de texto. Bien, si se dan cuenta, yo no he apretado el botón más. Si yo agregara un segundo bloque de texto, o un segundo, perdón, imagen, una nueva imagen, yo no podría, por ejemplo, poner mi imagen al medio de esta. ¿Qué es lo que deben hacer en esos casos? Normalmente cuando uno construye una nota, la va escribiendo normalmente, o si lo hacen como recién lo hicimos, van a caer exactamente en lo mismo. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser separar este texto. Voy a irme acá, ¿cierto? A formato clásico, que se me desapareció. Y voy a pegar el texto que ya habíamos creado, ¿cierto? Y ahora voy a tener una separación. Y si se dan cuenta, ahora voy a poder agregar, por ejemplo, un video de YouTube. Voy a irme a YouTube, ¿cierto? Como lo habíamos visto la vez anterior. Y voy a poner Juan Gabriel, ¿cierto? Y aquí tenemos, miren, justo la noticia que estábamos mirando. Y nos vamos a ir, ¿cierto?, a nuestro sitio y vamos a agregar o incrustar nuestro video.
Si se dan cuenta, este video o esta cajita, uno la puede escribir una leyenda, puede insertarla antes, si se dan cuenta, ay, perdón, o eliminar elementos que ya no interesan, ¿bien? Por tanto, acá, en este sector que se creó, ay, ¿por qué no me- vamos a ir creyendo. Un poquito que creé como abajitos, están ahí. Bien. Y acá, este era el espacio que tenía. Bien. Ahí sí está creado. Y ahora sí, voy a eliminar este. Lo hice un poco enredado, perdona. Y creé muchas cosas. Vamos a agregar YouTube, ¿cierto? Y lo vamos a incrustar. Bien. Como ven, lo pueden alinear, lo pueden dirigir. Y aquí en este ladito izquierdo pueden subirlo. Y si se dan cuenta, queda, como yo separé ambos párrafos, queda al intermedio de ambas noticias. Bien, y al final, por ejemplo, podría cargar una imagen para tener los dos elementos que ya fuimos hablando, ¿no? Que habíamos hecho la vez anterior. Entonces, vamos a cargar aquí a Ronaldinho nuevamente, que es de la semana pasada. Por tanto, ya mi nota iría tomando más sentido, ¿no? Tendría un video al medio o un archivo multimedia al medio. Recuerden que los archivos multimedia pueden ser videos, imágenes, galerías de fotos, etcétera. O podría poner posteriormente una imagen. Si lo voy haciendo bien, puedo previsualizar cómo va quedando mi nota y si lo hacen correctamente, debía seguir quedando en el formato en que fuimos realizando. ¿Bien? No sé si quedan un poco dudas porque hay que agregar un par de cosas, pero en rigor es que puedan copiar o construir esta segunda nota con un archivo multimedia al medio y una al final. No es un orden establecido, pero sí hablamos de que idealmente hayan dos archivos multimedia dentro de nuestra noticia. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? No, Felipe, hasta el momento no, por lo menos yo. Súper. Vamos a esperar 2 minutos para las personas que están ahí, 2, 3 minutos, que están trabajando en paralelo. Bien. Una vez que terminamos, ¿cierto? Ya de editar en términos de formato, eso es lo que más interesa o lo que me interesa que puedan practicar o trabajar, es que ahí no hay que olvidar que tenemos que agregar 5 etiquetas, ¿cierto? 3 a 5 etiquetas. Juan Gabriel, ¿cierto? México. Y video. ¿Ya? Y cumpliendo las 3 etiquetas, 3 a 5 etiquetas, ustedes van a estar correctamente. También pueden seleccionar una imagen destacada en el caso de que su plantilla sí lo permita. Y formalmente permitir los comentarios, ahí ya es la decisión de ustedes. Y si lo hacen correctamente, pueden apretar publicar. ¿Bien?
Recuerden que quienes no tengan el botoncito publicar es que todavía no confirman en su mail y por tanto se vuelve más dificultoso. El proceso, si lo hacen correctamente, igual que lo vieron anteriormente, ustedes van a poder ir viendo este archivo de WordPress y van a poder ir mirando cómo quedó su publicación. Si se dan cuenta, en mi plantilla, en este diseño que yo escogí, no aparece la fotografía destacada. Sí aparece mi nota, aparecen mis etiquetas acá abajito, ¿cierto? Y si me voy al inicio, ¿no? de Digital Felipe, ahí aparecen las noticias que vamos cargando y creando. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos ido mirando hoy día en particular. Quiero ir avanzando de a poco con esto porque no todos han tenido un excelente desempeño en este tema de WordPress y por tanto me interesa que vayamos mirando esto de a poquito, ¿no? No sé si hay alguna duda particular con lo que miramos hoy día. ¿Nada? Bien. Entonces, lo que les quiero pedir es que ojalá lo hagan hoy día mismo, no se duerman en los laureles, como diría normalmente, y que puedan formalmente hacer 2 notas más. Ojo con esto, no me interesa el contenido, en esta parte no estamos viendo contenido, por tanto, ustedes pueden copiar alguna noticia, etcétera, pero me interesa que me manden 2 notas publicadas, ¿cierto? Con el formato que acabamos de ver hoy día. 4 párrafos de 4 a 6 líneas, con 2 llamados por cada párrafo y con 2 archivos multimedia en total. Más todos los elementos que hemos visto anteriormente, la cantidad de etiquetas, ¿cierto? Los links que se van ingresando y cierto que los links con abrir enlace a una ventana nueva, con editar en el WordPress negro y formalmente con la T siempre activada. Bien, no sé si hay alguien que tenga duda, ojalá lo puedan hacer inmediatamente, queda harto espacio para poder hacer, hemos tenido solamente 45 minutos de clase, la idea es que puedan ir chequeándolo rápidamente, que lo puedan ir haciendo, que se dediquen en este momento a poder hacerlo para que no lo dejen más adelante y que formalmente me puedan mandar esos links para poder darles la retroalimentación rápidamente y podamos ir corrigiendo los errores. Bien, recuerden que esta parte de la asignatura es más teórica, o sea, es más práctica en rigor y parte del ejercicio es que ustedes aprendan a publicar estos elementos. No sé si hay alguna duda particular. Felipe, dijiste, ¿son 2 llamadas por párrafo? 2 llamadas por párrafo, sí. ¿Eso quiere ser negrita o link de Hipervínculo. video, de información? Bien. Los llamados recuerda que son negritas o hipervínculos. ¿Ya? Ok. Son, para echarlos más sencillo aún, son estos elementos que fuimos haciendo acá. Las negritas, ¿cierto? Sí. O estos hipervínculos. Acuérdate que la gracia de ellos es que puedan ayudar al usuario que es este usuario observador, este usuario escaneador, que pueda formalmente tener una lectura guiada por ti. ¿Sí? Esa es como la gracia del momento. ¿Y cuántos ejercicios tenemos que enviarte? ¿2 notas? 2. Hay algunos que pasaron invicto en este primer ejercicio, ahora veamos cómo les va en el segundo. Ya tiene cosas que son un poquito más difíciles. Bien. La próxima semana, chicos, les digo que vamos a trabajar específicamente con redes sociales, ¿ya? Por tanto, mi invitación es que tengan una cuenta en Facebook, en Instagram y en Twitter, que son las 3 redes sociales que vamos a utilizar, ¿ya? Si se animan podemos utilizar TikTok, pero no sé si alguien quiere trabajar. Si no, con esas 3 redes sociales vamos a estar bien, ¿ya? La próxima semana, por tanto, vamos a trabajar directamente con esas redes sociales, por lo cual se hace necesario que las vayan creando. No es obligación que utilicen las personales, pero sí es obligación tener esas redes sociales porque vamos a trabajar con ellas durante lo que queda el resto del semestre. Por tanto, pueden crear redes sociales paralelas o pueden utilizar las personales propias si así lo desean. ¿Mm? Felipe, Sí. yo tengo una duda con la prueba. ¿Cómo se entrega ¿Qué prueba? la prueba que hay que entregar el lunes? Pues?
La del ramo. Claro. Como quieras, puede ser en Word, puede ser en un archivo de audio, puedes grabar un video. Ya. El formato que más te acomode. Vale. El Puede lunes. ser también en el mismo mail escrito. Yo creo que en estos tiempos hay que ser bien flexible en los formatos de entrega. Así que no creo que haya... Entréguenlo de acuerdo a lo que ustedes sienten o puedan. Dime. Sí, me quedó la duda también que le dijo a la Ale que había que mandar un link. Sí. Este link cuando ¿A qué ustedes se refiere? publican la nota, Ya. aparece acá un link que se llama Ver Entrada, ya que es el link estándar de su sitio. Bien. Sí, Si ustedes me mandan ese link, yo puedo ver sus noticias. ya yo acabo de hacer la primera En el caso noticia mío, en mi link. ¿cómo? Yo acabo de hacer la primera porque te iba siguiendo con lo que estás haciendo Claro. y hice la Ahí tienes primera. una hecha. Sí, Mando otra y te mando 2 links. exacto. Tienes que crear una segunda nota, una segunda entrada. Y segunda pregunta, profe, la prueba, la que usted mandó, la solemne, yo la imprimí y la escribí a la antigua. Tómale fotografía. Claro, eso, Sí, ningún problema. súper. ¿Ya? Bien, chicos, ¿hay alguna otra duda? Profe, y lo otro, usted mencionó que hay gente que está poco en la web, el campus virtual, No, no. No ¿no? sé. De repente hablo tanto de campus virtual todo el día que se me salió la Es palabra, que pero no. yo quería No tengo mencionar un dato. que no tiene relación siempre con que estemos poco, porque, por ejemplo, yo me meto a todos los ramos, pero imprimo las guías y las leo en mi casa y las destaco en mi casa. Ah, pero no hice referencia a eso, quizás lo estaba diciendo en otro contexto, pero no hay Es una que pensé medición del tiempo de permanencia de cada uno en el campus ah, virtual. ya, no se evalúa de esa forma entonces. No, Ah, de acuerdo. Esas eran mis dudas. Gracias. vale. Bien, chicos, eso. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, lo dejamos hasta acá. Bien, los invito a mandar los ejercicios. Y aquellos que no hayan dejado su nombre en el chat del curso, les invito a dejarlo.